No os fiéis del caballo, troyanos, poco importa lo que sea. Temo a los griegos incluso cuando hacen regalos. Así advertía Virgilio, el gran poeta romano. El historiador Daniel Smith empieza su explicación sobre la guerra de Troya diciendo: cuidado con los griegos que traen regalos. Estas expresiones resumen el ardid que utilizaron los griegos frente a los troyanos. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa? ¿En qué tiempo está? El sustento del embuste, como táctica, se encuentra en el consejo que hizo el gran estratega militar Sun Tzu. Toda guerra se basa en el engaño. Mao Zedong, el estratega y ex presidente de la República Popular China, admirador de Sun Tzu, complementa lo que decía su maestro, sosteniendo que se engaña al enemigo creando formas e ilusiones. Es decir, Mao Zedong va un paso más allá, ¿no? Nos dice de que el engaño debería manifestarse en formas o ilusiones. Y la forma, en este caso, de la guerra de Troya, y la forma tomó la imagen de un caballo. Sin embargo, en vista que el arte del engaño ni la guerra defensiva son suficientes para la victoria, el factor que determinó el triunfo fue el ataque que emprendieron los soldados que estaban dentro del caballo. Señores, en el presente video trataré la estrategia en la guerra de Troya perteneciente a la Edad Antigua. ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de Troya? En el siglo XIII a.C., una coalición de reinos griegos aqueos luchó contra el reino de la ciudad-estado de Troya. Entre los principales integrantes de la coalición de griegos y aqueos estuvieron Atenas, Esparta, Corinto, Ítaca, Argos, entre otros. Según la obra de Homero, la Ilíada, el detonante de la guerra de Troya fue el rapto de la reina Helena por parte de Paris, hijo de Príamo, rey de Troya. La reina Helena, considerada la mujer más hermosa de esa época, era esposa de Menelao, quien era rey de Esparta. Sin embargo, debemos precisar que la verdadera causa de la guerra de Troya fue la disputa por el control del estrecho de los Dardanelos, que comunicaba el mar Egeo con el mar Negro y con el mar Mármara. Después de una década de sangrientos enfrentamientos entre griegos y troyanos, a Ulises, conocido también como Odiseo, quien era rey de la pequeña isla de Ítaca, se le ocurre una brillante idea. Odiseo pensó: tenemos que cambiar de táctica, tenemos que cambiar de estrategia. Y él tramó engañar a los troyanos. Pensó y dijo: vamos a hacerles creer que nos vamos a regresar a nuestras casas y que en señal de amistad le vamos a regalar un gigante caballo de madera. La verdad era que ellos no se iban a regresar a casa. Era un engaño. Y además, dentro del caballo irían una tropa de élite de 50 soldados. Esa fue pues
la trama, el embuste que ideó el gran Ulises, o conocido también, como les dije, como Odiseo. Para concretar el engaño, los griegos utilizaron a un embustero muy conocido. Este se llamaba Sinón. Este embustero se acercó a los troyanos y les mintió diciéndoles que era un desertor y que se había escapado. También les mintió diciéndoles que los griegos habían construido ese gran caballo como ofrenda a la diosa Atenea para calmar su ira, porque los griegos reconocían que la habían ofendido. Los troyanos se comieron ese cuento. Estando el caballo dentro de la ciudad, la tropa de élite de 50 soldados, los más fornidos, los más preparados, salieron del caballo y lo primero que hicieron fue aniquilar a los guardias de las murallas. Seguidamente, a una señal del embustero Sinón, el ejército griego que esperaba fuera de las murallas ingresa a la ciudad y de ese modo Troya pues es saqueada y masacrada. La regla del engaño fue aplicada por los dos bandos. Primero, Paris engaña a Menelao, que como les dije, pues él era el rey de Esparta, ¿no? Él visita a Menelao y le dice que la razón de su visita era realizar un pacto de paz para poner fin a los conflictos que había entre Troya y Esparta. Y el engaño fue porque la verdadera razón era raptar a su esposa, a la reina Helena. El segundo engaño, ya les hablé de eso, se plasmó con la ofrenda del caballo de Troya por parte de los griegos a los troyanos. Ahora explicaré la guerra de Troya considerando las 7 variables elementales incluidas en su estrategia. Veamos, punto por punto, variable por variable. 1. ¿Quiénes eran los clientes del ejército griego y qué exigían estos clientes? Los clientes eran los pobladores de los reinos aliados y también Menelao. Los pobladores de los reinos aliados, de los griegos aqueos, ¿no? Lo que esperaban era pues beneficiarse como efecto del control del estrecho de los Dardanelos, ¿no? Que era una zona muy atractiva para el comercio. Por su parte, Menelao deseaba resarcir su orgullo. Él pensaba que se iba a reivindicar si es que recuperaba a su esposa, la reina Helena. Segunda variable, ¿quiénes eran los competidores de los griegos? ¿Y cuáles eran las fortalezas y los talones de Aquiles de los troyanos? Los competidores eran pues los soldados de Troya, en particular el rey Príamo y su hijo Paris. Los griegos creían que las principales fortalezas y debilidades que contaban sus rivales, los troyanos, dependían mucho de cuánto contaban con el apoyo de las diosas Atenea y Afrodita. No se olviden que en esa época se creía pues que los dioses intervenían, no sé, en las guerras, en las batallas. Los griegos también conocían de que la muralla de Troya era impenetrable. Y otra debilidad que ellos conocían era de que tanto Príamo, el rey, como su hijo Paris eran indecisos. A tal punto que esa vacilación le cerró los oídos al rey Príamo y a su hijo Paris para escuchar aquellos consejos, aquellas advertencias que le decían: oye, cuidado,
que ese caballo puede ser una trampa. Porque sí hubieron personas que le aconsejaron, que le advirtieron eso al rey Príamo y a Paris. Pero ellos no creyeron en eso. Más creyeron el ardid de Odiseo, del gran Ulises. 3. ¿Qué ventaja creó o desarrolló el ejército griego? Ellos crearon la ventaja competitiva del ataque insospechado basado en el ingenio. Los troyanos nunca se imaginaron que iban a ser atacados por soldados que iban, ¿no?, en el estómago del caballo. Jamás se imaginaron eso. Cuarta variable. ¿Cuál era la regla de juego y cuál fue la estrategia de los griegos? La forma habitual de competir era la estrategia basada en la correlación de fuerzas. ¿Qué significa esto de la correlación de fuerzas? Significa, no solo en ese momento, sino hasta hoy, y esto se aplica no solo en la guerra, sino también en los negocios, de que si un competidor es superior a su contrincante en soldados y en medios bélicos, debe adoptar el ataque frontal. Pero si no fuera así, tiene como alternativas el ataque retador, el ataque de flanqueo y el ataque guerrillero. La guerra de retador es, por ejemplo, lo que hicieron los espartanos frente a los persas en la famosa batalla de las Termópilas, que en uno de nuestros siguientes videos lo vamos a explicar. Los griegos, liderados por Odiseo, rompieron esta regla de juego. Ellos no dudaron respecto a que si hacían ataque frontal, ataque de guerrilla o ataque de flanqueo. Ellos dijeron, en vista que las fuerzas están equilibradas, dijeron, nosotros vamos a pelear ingenio contra fuerza. Mejor dicho, ellos no se confiaron. Ellos, a pesar que sus fuerzas estaban equiparadas, dijeron, vamos a suponer que no estamos equiparados, estamos en desventaja y por lo tanto nosotros le vamos a añadir a lo que hagamos el ingenio, la creatividad, la astucia. En este caso concreto, el engaño. Quinta variable. ¿Qué innovaron los griegos? La principal innovación fue el empleo de un objeto concreto como medio del engaño. Yo creo que esta es una gran lección para todas las épocas que se podrían aplicar en todos los terrenos, en el terreno militar, en el terreno de los negocios, en el terreno empresarial o en cualquier competencia que puede ser por un puesto de trabajo o por la venta de un producto. Le digo esto porque siempre se nos habla del arte del engaño, que en toda guerra se debe engañar, etcétera, etcétera, pero no nos dicen de que deberíamos convertir ese arte del engaño en algo concreto, en algo tangible. Y aquí lo tangible fue el caballo, ese gigante caballo de madera. Sexta variable. ¿Qué economía buscaron los griegos? Ellos buscaron el ahorro de tiempo. Es decir, ellos optaron por la economía de enfoque, ¿no? Lo que técnicamente se llama la economía de enfoque o la economía de la especialización. En este caso, el enfoque estaba en la velocidad del ataque, ¿no? En la velocidad del ataque. Por eso es que ni bien el caballo ingresa a la ciudad, ¿no?, inmediatamente sale esa tropa de élite, aniquila, como les dije, a los guardias de las murallas y también inmediatamente ingresa el ejército griego y ahí pues masacra a los troyanos. Séptima y última variable de la estrategia en la guerra de Troya. ¿En qué procesos los griegos concentraron sus recursos y esfuerzos? Fue en dos procesos claves.
en la planificación del ataque y en la ejecución del ataque, ¿no? Particularmente en tejer la artimaña, el ardid, el embuste, y luego llevar a cabo a pie juntillas todo lo que se había planificado. Señores, para fortalecer lo que acabamos de exponer, me voy a permitir dejarle dos preguntas cortitas, pero que se asocian mucho al caso de la guerra de Troya, ¿no? Primera pregunta es: ¿qué medio concreto utilizarían ustedes frente a su competidor más importante? Y segunda pregunta: ¿cómo emplearían ese medio para lograr su objetivo? Señores, nuevamente les pido sus comentarios, que de verdad nos sirven mucho para enriquecer nuestros trabajos, tanto el mío como del equipo que me acompaña, que me ayuda en este proyecto, y también para aprovechar la oportunidad de saber cuáles son las dudas que ustedes tienen. Eso también nos permite refinar lo que estamos haciendo. Eso nos permite ver, por ejemplo, de repente los puntos débiles de nuestras exposiciones, o lo que no estamos aclarando bien, o no estamos apuntando bien, con mayor profundidad. También les anuncio que en nuestro próximo video trataré la estrategia del gobierno de Mesopotamia en la Edad Antigua. Señores, tengan presente siempre lo que nos dijo el hombre: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Hasta nuestro próximo video. Bendiciones. También les anuncio que en nuestro próximo video trataré la estrategia del gobierno de Mesopotamia en la Edad Antigua.